Señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, señor secretario de Salud, colegas académicos y académicas, señoras y señores, agradezco a la mesa directiva la invitación que me hiciera para presentar en esta ceremonia inaugural la conferencia Dr. Ignacio Chávez. Es una distinción que mucho me honra. Hemos convenido, el presidente de la Academia y un servidor, que el tema podría versar sobre la perspectiva global de la pandemia por COVID-19, aprovechando la experiencia que he tenido desde las Naciones Unidas de poder seguir de cerca el desarrollo de este gravísimo problema de salud con muchas implicaciones en otras esferas de nuestra vida y de participar en algún aspecto que me parece que ha tenido cierta relevancia. De manera que esta será la temática que quisiera compartir con ustedes el día de hoy. Empezaría por señalar que independientemente de los errores, las limitaciones y las fallas que ha habido sin duda en el camino en todos los niveles, incluidas las Naciones Unidas, la ONU reconoce tempranamente que se trata no solamente de una epidemia complicada que tenía perspectivas de convertirse en pandemia, sino que era una crisis económica, venía una crisis humanitaria que se sumaría a los múltiples problemas que ya existían antes de la pandemia, una crisis de seguridad. Las pandemias representan un problema de seguridad y en consecuencia son del interés no solamente de la agencia especializada de la ONU, que es la OMS en materia de salud, y para las Américas la OPS, sino que involucraría, por ser un problema de seguridad, a otros órganos principales de las Naciones Unidas, señaladamente el Consejo de Seguridad, que como algunos de ustedes quizás sepan, a partir del 1 de enero de este año, México forma parte del mismo como un miembro electo por los siguientes 2 años. Iba a agravar la crisis ambiental que ya teníamos previo a la pandemia y que se venía también una crisis de derechos humanos. Como ha ocurrido, desafortunadamente, la pandemia ha desatado crisis en estas otras esferas y que, por lo tanto, se requería una respuesta global, solidaria y coordinada. Se dice fácil, pero pues el reto era y sigue siendo muy grande. La respuesta inicial de la ONU, la verdad es que dentro de este aparato que a veces nos parece que es un aparato lento en reaccionar y no muy eficiente, porque finalmente en cada una de sus acciones participan en mayor o menor grado los 193 países que formamos parte de la ONU, e imaginen ustedes lo complejo que resulta a veces generar consensos o acordar decisiones. Pero rápidamente se pone en marcha un plan, el secretario general con un buen liderazgo activa 19 agencias, le da a la Organización Mundial de la Salud un papel preponderante, estelar, pero no la deja sola, mete al PNUD, mete a UNICEF, mete al Fondo de Población, mete al Programa Mundial de Alimentos, en fin, son 19 las agencias que participan con objetivos específicos, tratando de ir complementando toda una estrategia global. Desde luego, pues tratar de contener la transmisión y disminuir la mortalidad, que desde un principio empezó a apuntar por la alta transmisibilidad del virus a que
sería cuantiosa, como ha ocurrido, ya desafortunadamente más de 2 millones de muertes. Había que impulsar rápidamente el desarrollo de vacunas y medicamentos para poder contender, y estamos hablando de febrero, marzo, hace un año que empezaron estos proyectos a ejecutarse con, diría yo, buen olfato. El secretario general anticipó que uno de los problemas sería el incremento en la violencia intrafamiliar, lo cual ha ocurrido. Era importante, fíjense, por elemental que parezca, tratar de buscar un alto al fuego en el mundo, cosa que, por cierto, no se ha conseguido. Todavía hay 4 o 5 regiones en el mundo que en este momento, a pesar de la pandemia, un año después de la pandemia, siguen estando en situaciones, pues, si no de guerra abierta, en algunos casos, por lo menos, de insurrecciones armadas y de guerrillas que han impedido que haya un alto al fuego total, aún en medio de la pandemia. Y luego, pues el gran reto, como siempre, ¿no? Conseguir los fondos necesarios para activar estos programas. El Plan Global de Apoyo Humanitario contemplado consideraba 10 mil millones de dólares y se han obtenido a la fecha 2.500. O sea, la verdad es que todos estos llamados a la solidaridad y a la fraternidad, pues han tenido una respuesta, yo diría que muy limitada. Van fluyendo, pero ha costado muchísimo trabajo, y eso explica en parte también por qué algunos programas pues quizá no han funcionado como se anticipaba. Pero había prioridades claramente establecidas. La primera es algo que sigue siendo vigente: no dejar a nadie atrás, porque en esta pandemia, como lo saben muy bien todos ustedes, nadie estará a salvo hasta que todos estén a salvo. Pero no tiene ningún sentido tratar de avanzar con nacionalismos que protejan solamente a algunas poblaciones. El problema es global, y un problema global requiere de soluciones globales. Las soluciones nacionales, regionales, no resuelven el problema global. Por supuesto que de inmediato quedó en evidencia que éramos mucho más vulnerables de lo que quizá habíamos anticipado ante esta y futuras epidemias de este tipo que seguramente vendrán. Habría que trabajar de manera muy intensa para desarrollar mecanismos de defensa, resiliencias en las sociedades, sobre todo en aquellas o en aquellos grupos que serían más afectados, y pues algo con lo que nos confrontó la pandemia desde un momento son las enormes desigualdades que seguimos teniendo en el mundo, al interior de muchos países, el nuestro por supuesto incluido, como toda la región latinoamericana. Yo diría prácticamente en todo el mundo las desigualdades subsisten, en algunos lados más intensamente que en otras. Y entonces para ello se diseñaron 3 grandes ejes operativos. Primero, la respuesta sanitaria a gran escala que se requería, y el fortalecimiento de la OMS, que por fortuna ahora con la nueva administración estadounidense, esa amenaza de retirarle parte de los fondos ha quedado conjurada, porque la OMS lo que necesita no es que le retiren subsidios, sino que se los aumentemos entre todos y que le demos también más dientes para que sus decisiones puedan tener una mayor obligatoriedad. Había que también tener muy claro la urgencia de desarrollar medidas para contender con lo que se veía venir, que iba a ser una verdadera devastación económica. Así ha ocurrido, no me meteré en esos detalles en esta ocasión. Y algo que me parece muy importante, que es donde otra vez creo que la ONU tiene un gran liderazgo.
prepararnos para la reconstrucción. Esta frase que tantas veces se ha dicho en prácticamente todos los comunicados de las agencias y los programas de la ONU. Hay que recuperarnos y salir fortalecidos de esto. Ese debe ser el objetivo, ese es el reto y eso es lo que nos toca, por complejo que parezca. Se hicieron una serie de recomendaciones generales y otra vez rápidamente se diseñó una matriz. A mí me parece que está bien pensada, lo difícil como siempre es ejecutarlo, por un lado por temas que se fueron desglosando uno y otro. Ahora regreso al tema de la seguridad alimentaria porque se ha vuelto realmente una de las grandes prioridades. Apareció, por supuesto, desde un principio la salud mental, lo cual me parece que también es algo importantísimo que por primera vez está reconociéndose a este nivel global, que la salud mental se vuelve uno de los más graves problemas frente a este tipo de contingencias globales. Los grupos vulnerables, históricamente vulnerables, los migrantes y los refugiados, el gran impacto que tendría, como lo ha tenido en el turismo, al tener que prácticamente cerrar las ciudades, parar en buena medida la movilización, la movilidad de las personas. ¿Qué decir del impacto en la educación, que ha sido, me parece, gravísimo? Todavía no hemos podido estimar cuál va a ser la consecuencia de la pandemia en la educación, en todo el sistema educativo. Me preocupan los niños, pero también me preocupan los jóvenes, seguramente el rector, el director de la Facultad de Medicina, los que están trabajando activamente en este momento en la docencia, lo han podido constatar. Qué gravísimo problema en el proceso formativo de nuestras y nuestros estudiantes ha generado todo esto. Y bueno, pues no digamos en empleo. Entonces, a ver, cuando vemos todo esto, la salud es muy importante. Ahí empezó el problema, ahí va a estar parte de la solución, pero ahora esto se ha desparramado por todos lados y traemos una crisis global muy complicada. Dentro de las políticas públicas se sugirió también focalizar ciertas acciones. Los grupos más vulnerables, las mujeres, nuevamente han sido quizá el grupo que ha tenido que lidiar con una de las cargas mayores de la pandemia, en donde las desigualdades y las injusticias se han exacerbado, empezando por la violencia intrafamiliar. Las niñas y los niños, los adultos mayores, por supuesto, quienes tienen capacidades diferentes, y luego por regiones, porque también hay variaciones. Entonces, las más vulnerables, desde luego África, el sureste de Asia, los estados árabes y América Latina y el Caribe. Entonces, se construye una matriz en donde intervienen los temas, los grupos, las regiones, hay objetivos. La verdad es que la estrategia vista por lo menos y analizada teóricamente, me parece que está bien diseñada. Seguramente hay omisiones y se hizo con mucha rapidez, pero hubo una respuesta importante. Ahora, unos datos nada más en relación a este tema que ya les señalaba yo, con información muy reciente del PNUD y de ONU Mujeres y de la Organización del Trabajo. La tasa de pobreza en las mujeres, por ejemplo, aumentó 9%. El riesgo de perder su empleo fue 19% más que el de los hombres. Se perdieron muchos empleos, pero se perdieron más empleos entre las mujeres que entre los hombres. La pobreza extrema en niñas y mujeres llegó a una cifra extrema, seguramente ya ha aumentado, porque estos son datos de noviembre, me parece, de noviembre pasado, y el problema ha seguido y se ha intensificado. Entonces, lo que habíamos venido logrando en el mundo de reducir la pobreza, esto nos echó para atrás y escaló la proporción de la que habíamos emprendido. Claro, la mayoría de esto ocurre en las regiones que decíamos que son más vulnerables, pero América Latina
está incluida, y dentro de América Latina está México, no encabezando el problema, por fortuna, pero también lo tenemos y no en una escala menor. Y bueno, por ejemplo, esta estimación de ONU Mujeres, 72% de las trabajadoras domésticas se quedaron sin empleo. O sea, hay dimensiones que si no vemos los números más allá de la frialdad que esto siempre conllevan, no podemos imaginar todas las consecuencias que en este caso sobre las mujeres ha tenido la pandemia. Lo ilustro solo para dejar constancia de la preocupación que esto genera y de cómo las desigualdades se han exacerbado con la pandemia. El otro tema que les decía, el de la inseguridad alimentaria, bueno, ya en junio teníamos 270 millones de personas al borde de la hambruna. O sea, como ustedes saben, hay clasificaciones de la inseguridad alimentaria. Tenemos 270 millones de personas que están al borde de la hambruna, y en algunas regiones hay indicios de que, de hecho, ha empezado ya a haber nuevamente hambruna, algo que parecía que habíamos logrado superar con muchos esfuerzos. El Programa Mundial de Alimentos, que recibió el Premio Nobel, por cierto, muy merecido, pero está rebasado en parte por insuficiencia presupuestal. Bueno, en todo este contexto, en que hemos tenido posibilidades de participar y de aportar como representantes de nuestro país en la ONU. Quizá la participación más significativa fue con esta iniciativa que tomamos desde el mes de abril del año pasado, a partir de un planteamiento que hizo el presidente ante el G20 de que la ONU debería intervenir para garantizar que no hubiese especulación con los medicamentos, las vacunas y el equipo médico. Esto fue en marzo del año pasado, todavía no se tenía claro, la verdad. Yo creo que es un planteamiento visionario. En esa época no traíamos medida realmente la escala ni la magnitud del problema, y esto hizo que en la embajada nos pusiéramos a trabajar, elaboramos una nota, un proyecto que unos cuantos días después, la siguiente semana, ya estaba distribuido en las misiones de los otros 192 países, en donde planteábamos una resolución que justamente retomara estas preocupaciones, la necesidad de que las vacunas, el equipo médico, los medicamentos fueran accesibles para todos, anticipando que ocurriría lo que está ocurriendo. De todas maneras está ocurriendo, creo que en menor escala gracias a esta iniciativa, pero está ocurriendo. El acaparamiento, la especulación y el que los países con más capacidad económica quisieran realmente ser los primeros, y en algunos casos a lo mejor hasta los únicos o casi únicos beneficiarios, o por lo menos que cada quien se rascase con sus uñas, lo cual pues es la mayor de las injusticias que puede haber ante una contingencia como esto. Abrimos las consultas y la verdad es que logramos establecer un texto final que fue copatrocinado por 179 países, es decir, no solamente lo apoyaron 179 países, sino que lo hicieron suyo, lo cofirmaron con México, lo cual fue muy bueno, y digo, me da mucho gusto también compartirlo con ustedes, porque es en la historia de la ONU la resolución mexicana que más copatrocinios ha tenido en 75 años. Y fue relativamente rápida, las consultas fueron muy interesantes, la verdad es que se trabajó con todo el equipo, tengo aquí que darle crédito a todo el equipo de la misión, con jornadas muy largas de trabajo. Simultáneamente, debo decir que se presentaron dos proyectos relacionados con el tema, uno por Rusia y otro por Arabia Saudita, y entonces hubo mucho jaloneo para
para ver si nos fusionábamos. La verdad es que yo encontré diferencias importantes entre los proyectos de los tres, declinamos fusionar, competimos los tres en un procedimiento muy complicado, que es el procedimiento del silencio. Quiere decir que una vez que se registran los proyectos, el presidente de la Asamblea lo somete, en este caso durante 72 horas, a este procedimiento de silencio. Con un país que lo objete, el asunto se detiene, se regresa para abrir nuevamente una discusión y seguramente se tiene que someter a votación. La verdad es que cuando declinamos fusionarnos con los otros proyectos, pues yo traía claro que había un riesgo de que no pasara ninguno. Sin embargo, la verdad tenía yo la convicción de que el nuestro era el mejor. Y yo creo que aquí, pues mi condición de médico y de conocer un poco los temas de la salud pública fue una ventaja adicional que, por supuesto, capitalizamos. El proyecto de Rusia y el de Arabia Saudita no pasaron, y el de México sí pasó por la resolución del procedimiento de silencio, es decir, fue aceptado, finalmente apoyado por unanimidad. Se complicó al día siguiente porque justo coincidió cuando los Estados Unidos dijeron que se separarían de la OMS, y la resolución de México reconocía el liderazgo de la OMS. Entonces entramos en un jaloneo complicado con la delegación de los Estados Unidos, que estuvieron realmente a punto de objetarla. Sin embargo, no la objetaron. Tuvimos un poco de suerte porque llegó una objeción, pero llegó un poco tarde, entonces ya no fue tomada en consideración, y nuestra resolución quedó aprobada formalmente por unanimidad y copatrocinada por 179 países. Los Estados Unidos no rompen el silencio, pero se desvinculan después del párrafo que menciona el papel rector de la OMS. Yo creo que ahora, en las próximas semanas, pues seguramente esto quedará también debidamente subsanado a este nivel. Ahora, ¿qué significa esta resolución de la Asamblea General? Pues creo que ha sido una resolución que sí es un referente importante, no es la única. Fue la primera que específicamente tocó el tema. Ha habido otras posteriores y ha tenido consecuencias. Ha tenido consecuencias que me parece que son positivas, aunque pues no han tenido el alcance que hubiéramos querido, porque las resoluciones, insisto, en esta materia de la Asamblea General no son en un sentido estricto vinculantes, pero son referentes importantes y traen mucho respaldo de la comunidad internacional. Otras resoluciones posteriores se apoyan, se sustentan en la resolución presentada por México, que fue la 74-274. Se ha ido reconociendo cada vez más el liderazgo de la OMS. Yo creo que México fue en los momentos críticos leal a la OMS, como tenía que haberlo hecho. No quiere decir que no reconozcamos los errores de la OMS, que sí los tuvo. Pero lo peor que se puede hacer en medio de una crisis de esta naturaleza es debilitar al órgano rector de la salud en el mundo. Hay que fortalecerlo. Se ha insistido mucho en esta necesidad de poner un alto al fuego global, que no se ha logrado del todo, y algo que me parece muy importante, que otra vez la resolución de México fue un antecedente muy importante, que se reconociera que se trata de un bien público. Aquí hubo una discusión, no entro en detalles, y las vacunas como tales no pudieron ser reconocidas como bien público. Hay muchos intereses económicos y hay algunos argumentos que son razonables, pero lo que sí se logró es que el proceso de la vacunación es el bien público. Entonces, es una solución un poco intermedia. Las vacunas como tales no, pero la vacunación sí. Y ahí es donde
entran y se ponen entonces en juego los compromisos adquiridos. Desde luego, otras resoluciones llaman a identificar a estos grupos. Aquí, con el tiempo, en los siguientes meses fueron apareciendo otros grupos focales que en un principio no estaban bien definidos. También tuvimos oportunidad de impulsar la idea de que debían quedar incluidos los pueblos indígenas, cosa que finalmente también se incorporó. Y luego, el otro gravísimo problema que hemos tenido, que es el término no me gusta mucho, pero en fin, esta epidemia de desinformación, la famosa infodemia, que ha metido un ruido en todo el mundo. Aquí déjenme decirles, no es nada más un problema en México, en todo el mundo esta epidemia de desinformación, de información tergiversada, ha sido un grave problema. Las redes sociales son sin duda un gran apoyo, un gran avance en la participación social, pero también son a veces un gran problema cuando lo que prevalece en ellas es información que no necesariamente es veraz y sobre todo que en un momento determinado no nos ayuda, sino al contrario. El otro tema que subrayo por razones obvias, quienes conocen mi formación, es el tema de la salud mental y ya en otra ocasión tendré oportunidad, si la mesa directiva así lo dispone, de compartir con ustedes qué vamos a hacer desde el Consejo de Seguridad en materia de salud mental. Vamos a tener algunas iniciativas al respecto. Y luego, algo que también debe quedar muy claro, una pandemia de esta naturaleza no la resuelven solo los gobiernos, ningún gobierno, y no la resuelven solo ni siquiera la alianza de todos los gobiernos, sino que al interior de cada país tiene que haber alianzas con todos los actores y todos los sectores interesados. Y aquí algunos países lo han hecho mejor que otros. Hay que hacer alianzas con la academia, con la sociedad civil, con el sector privado, porque de otra manera no podemos con el problema. No es un tema que puede estar limitado a la respuesta de los gobiernos, que ya hemos visto que en mayor o menor grado han quedado rebasados. No es un problema que puedan resolver solo los sistemas de salud, que han mostrado sus insuficiencias y que también han mostrado sus debilidades, aunque por otro lado también han mostrado sus fortalezas y su lado solidario y heroico, porque también esto ha existido y hay que decirlo. Quizá el esfuerzo ejecutivo mayor se concentró en esto que se ha llamado el acelerador del acceso a las herramientas contra COVID-19. Y esto lo que es un gran consorcio de fondos de inversión, fundaciones, carteras encabezadas por la OMS para generar los recursos que se requieren, tomando en consideración experiencias previas que se tenían. No me entretengo en las siglas de cada una de estas agencias, algunas traen ahí los nombres completos. Hay que decirlo que la Fundación Gates ha sido muy generosa y que pues entre todas han logrado que puedan avanzar algunas de las propuestas y algunos de los mecanismos de respuesta de la ONU. Ya les decía yo, este acelerador es, digamos, el paraguas. El ACT-A es donde se concentran los esfuerzos, los recursos y se distribuyen. Y entonces se ha logrado, porque la verdad ha habido un avance que no es menor, que haya una colaboración global. Yo estoy convencido, con todas las limitaciones que tiene, que si no hubiera habido esto, créanme que en este momento, quién sabe dónde estaríamos. O más bien dicho, es fácil imaginar. Con los 4 o 5 grandes potencias económicas que hay, acaparando toda la producción y decidiendo cómo distribuyen las vacunas en el mundo, usando las vacunas como un instrumento de dominación, como si fuera esto una guerra donde habría habido ganadores, que serían ellos, y perdedores, que seríamos todos los demás, incluyéndonos nosotros. Entonces yo creo que estos esfuerzos de la ONU han
no han logrado resolver el problema que nos propusimos desde un principio, pero sí lo han de alguna manera compensado y aminorado a través de estos mecanismos. El acelerador desarrolló para fines operativos 4 grandes pilares, unos que se enfocaran al diagnóstico, y estas serían las agencias que se encargarían de su financiamiento, otros que se enfocaran a tratamiento, donde pues también ha habido algunos avances significativos, y yo estoy convencido de que algunos de ellos serán más efectivos en el futuro. Creo que de todas maneras hay mucho, no nos da tiempo de detenernos. El caso de la vacunación, que pues es el que más expectativas ha generado y el que más controversias ha generado también. Y luego, pues, algo que es ineludible, pues, al cual vamos a tener que entrar de inmediato una vez que resolvamos la parte crítica de la pandemia, que es la revisión a fondo y el fortalecimiento de nuestros sistemas de salud. COVAX es esta cartera de gestión de vacunas de acceso equitativo, es decir, parte de los esfuerzos que aquí se hacen, en el caso de vacunación, con el apoyo de CEPI y de Gavi, se va a la cartera de gestión conocida como COVAX, y es donde tenemos un compromiso todos, ¿no? Aquí, bueno, hay voces que todavía sostienen que es mejor el nacionalismo que el multilateralismo. Yo creo que si no fuera por COVAX, la verdad, insisto, estaríamos realmente en una situación mucho más crítica. Además, el objetivo, por falta de recursos, se ha quedado a un nivel, digamos, modesto, que es vacunar al 20% más vulnerable de 172 países asociados, incluyendo el nuestro, por supuesto. Si no hubiera esto, ese 20% de la población más vulnerable de estos países, simple y sencillamente, no tendría acceso a la vacuna. Ya no digamos en el futuro cercano, a lo mejor nunca, porque no tienen capacidad de pago, porque no representan un mercado económicamente atractivo, porque no tienen tampoco mucha posibilidad de incidir en las grandes decisiones. Entonces, creo que, caray, cuando esto se refleja en que a lo mejor hay algunos retrasos en que lleguen vacunas a algunos países un poquito fuera del calendario original, no es un problema comparado con el beneficio que esto va a representar. Si no permitimos que COVAX, que encabeza la OMS, con fondos limitados, adquiera algunas vacunas para poder repartirlas equitativamente entre el 20% de la población más pobre del mundo, entonces yo no sé qué tiene sentido cuando estamos debatiéndonos ante un problema de esta naturaleza. Porque yo encuentro razones de sobra desde el punto de vista ético, desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista médico y de salud pública para que esto se haga así. Porque volvemos a lo mismo de un principio. Si esto no se resuelve globalmente, simple y sencillamente no está resuelto. Ahora, ACT tiene un consejo directivo, como ven ustedes, pues hay Noruega y Sudáfrica lo codirigen, la Unión Europea y la OMS han estado muy presentes, y México también ha jugado un papel importante. A ver, todos estos esfuerzos, y también lo debo decir, pues han sido instrumentados, impulsados y apoyados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahora yo formo parte de ese esfuerzo, y creo que se ha hecho con resultados que son, la verdad, muy razonables en un contexto complicado. Y aquí, con el liderazgo que ha asumido el secretario de Relaciones Exteriores, el licenciado Ebrard, en la Comisión Económica para América Latina, estamos participando en ACT. Yo creo que la resolución de México nos abrió las puertas. Participación en estos comités nos permite entrar con posibilidades, como se ha visto, de poder
adquirir vacunas, de poder avanzar en nuestros esquemas, por lo menos de abasto, y que son necesarios para poder impulsar los programas de vacunación, y nos han permitido también seguir siendo solidarios, ¿sí? Ya no entraré yo en otros detalles que no forman parte de esta presentación, pero se ha participado en este consejo. Desde luego, pues hay países que han sido más generosos, ahí están los donantes, ¿no? Es increíble que algunas de las potencias más importantes no hayan hecho donaciones, esperemos que las empiecen a hacer. Y pues los grandes mercados también, por supuesto, que tienen un papel importante que jugar. Bueno, para concluir, a mí me gustaría compartir con ustedes una reflexión final en este inicio del año académico 2021 de la Academia Nacional de Medicina. Yo creo que el año pasado y espero que no vaya más allá de serán recordados como los años que fuimos pandemia. Más allá del impacto que esto ha tenido en la vida individual de cada uno de nosotros, en la vida colectiva de nuestro entorno y más allá de nuestro entorno, creo que esta pandemia nos muestra que las insuficiencias de nuestros sistemas de salud, las contradicciones sociales y económicas en las que hemos vivido, las limitaciones de los sistemas políticos que hemos diseñado, la soberbia que nos distingue como especie, y el enfrentarnos cotidianamente con la muerte, han sacudido, en verdad, nuestra conciencia. Los hechos nos obligan a revisar lo que teníamos, lo que hacíamos, en lo que creíamos. No podemos aferrarnos al pasado. Solo creo yo que algunas cosas, las que respondan a las exigencias de los tiempos que vienen, podrán perdurar dentro del nuevo orden social, que no tengo duda que habrá de construirse. La oportunidad para la medicina radica, y es grande, en que la salud ha resurgido como un valor supremo, de la mayor importancia. Yo creo que hoy en día la salud está considerada por muchísima gente a la par de la justicia y de la igualdad. Y esto le da una oportunidad a la medicina. Y en tanto que quiera seguirse asumiendo como cabeza rectora de las ciencias de la salud, la medicina también tiene que revisarse y también tiene que actualizarse y tiene que prepararse para afrontar lo que puede ser el más grande, el más complejo de los retos en su historia. No solamente salir de la crisis, sino estar preparado para las siguientes posibles crisis que se presenten en el futuro por pandemias que en este momento no podemos descartar. Hay una gran oportunidad para la medicina. Estamos ahí, a la cabeza de las prioridades sociales, y esto no hay que perderlo de vista. La ciencia yo creo que ha salido mejor librada, la verdad. La ciencia hizo su parte, descifró con una gran rapidez la estructura íntima del virus, permitió tener acceso a vacunas rápidamente, ahí vienen los medicamentos, hemos aprendido mucho en poco tiempo. La ciencia hizo su parte. No estoy seguro que la solidaridad humana y la colaboración que se requería haya estado a la altura. Pero aún así, la ciencia también creo que debe fortalecer sus raíces filosóficas y su pertinencia para poder tener mayor autoridad y que cale más hondo en las decisiones colectivas del futuro. Esta es, pues, la reflexión con la que yo me quedo hasta ahora.
y pues les agradezco mucho su atención. Nuevamente a la mesa directiva, gracias por la invitación y seguramente estaremos en contacto porque tengo el mayor interés de seguir participando en la medida de mis posibilidades en las actividades de la Academia Nacional de Medicina. Muchas gracias.